están? Buenos días, cielos azules maravillosos aquí en Buenos Aires, sin una nube, así que estamos con el ánimo alto, pero preocupados porque mañana se vota en el Congreso la ley Bases, que en lo que hace a la ciencia, la tecnología, pone realmente al sistema científico en emergencia, le da potestades al Poder Ejecutivo para disolver las instituciones o sin necesidad de llegar a disolverlas, vaciarlas totalmente de contenido, cambiar los objetivos que tienen. Realmente el sistema científico está en pie de alerta, preocupadísimo todo el sistema científico, independientemente de las orientaciones políticas de cada uno de sus integrantes y a lo largo de todo el país, desde el norte hasta el sur, preocupadísimos por lo que puede ocurrir si se votan los artículos de la ley Bases que le dan estas potestades al Poder Ejecutivo. Nunca en muchas décadas hubo un ataque similar a la ciencia, un recorte que pone a las universidades al borde de la desaparición o por lo menos de la asfixia total. Y como decía, están todo el mundo preocupadísimos. Nosotros queremos, personalmente yo y mucha gente, queremos un país con ciencia y con tecnología. Pensamos que ese es el camino para poder darle mejor calidad de vida a las personas, para desarrollar al país, para mejorar la educación. Recordemos que muchos de los investigadores que trabajan en el CONICET, trabajan también en las universidades, son los encargados de formar nuevos recursos humanos que en un mundo donde la tecnología es el primer factor de desarrollo en los países, es fundamental. Así que ojalá que nuestros representantes sean, como decíamos, del partido que sean, piensen mucho antes de emitir su voto y puedan proteger un sistema que se desarrolló desde 1958 existe el CONICET. Fue un trabajo de muchísimos años, de muchísima gente, de muchísimo esfuerzo y que además hoy cuenta con estructuras, instituciones destacadas en todo el mundo. No por nada, 68 premios Nobel enviaron cartas firmadas pidiéndole al presidente y a sus ministros, a sus secretarios, a los titulares de secretarías, como es ahora la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que no destruyan lo que llevó tantos años construir. Así que bueno, esperemos que se imponga la racionalidad y con esto iniciamos un nuevo viaje al infinito y más allá. ¿Al infinito? Y muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos que estamos en vivo hasta las 13, como siempre, a través del Destape Sin Fin, el Destape 1070, el Destape Mundo. También nos pueden seguir a través de la transmisión de YouTube. Los leemos también en el chat a través de TDA y del canal número 20 de Telecentro. Muchas gracias por estar del otro lado. Recuerden además que si quieren seguir disfrutando los contenidos del programa, los contenidos de Al Infinito y Más Allá, lo pueden hacer como muy fácil. Ingresan a www.norabar.com.ar y allí se van a encontrar con todos los contenidos desplegados en formato de audio para poder escuchar o compartir también como si fuera un podcast. Talentos, noticias, cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo reunidos allí en www.norabar.com.ar. Y ahora sí, les damos las vías de comunicación para que ustedes ya comiencen a participar del programa como lo hacen habitualmente. Recuerden que pueden dejarnos sus mensajes de audio de 30 a 15 segundos para que los podamos compartir al aire al WhatsApp que está activo 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. También, si así lo desean, nos pueden escribir a estas dos direcciones de Twitter, @alinfinito1070, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Ahora sí, Nora, si te parece, vamos a la primera entrevista del día. Así es, y una de las noticias de la semana fue un nuevo golazo de científicos argentinos. Así como la Argentina tiene una selección que es campeona del mundo, por lo menos por ahora,
nosotros también tenemos un seleccionado de estrellas en paleontología que hicieron a lo largo de todos estos años, pero descubrimientos resonantes. Y en este caso hubo otro descubrimiento importante que se realizó en lo que era el Hollywood de la época de los dinosaurios, que es la Patagonia Argentina. Esta semana se dio a conocer un trabajo que justamente identifica un nuevo dinosaurio. Parece que tendrían que terminarse los dinosaurios, sin embargo siguen y siguen apareciendo nuevas especies, y en este caso se trata de un dinosaurio herbívoro, que si bien no era de estos monumentales, gigantescos, para la paleontología y para explicar la evolución de la vida en la Tierra tiene una importancia porque agrega una nueva piecita al rompecabezas. Y quien lideró esa campaña de ese estudio del dinosaurio es Federico Agnolin, y lo tenemos ya en línea con Al Infinito y Más Allá. Federico es licenciado en Biología con orientación en Paleontología y doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en Paleontología de vertebrados, particularmente dinosaurios. Es además investigador independiente del CONICET en el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia e investigador de la Fundación Azara. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias por atendernos. Veo que creo que estás en tu oficina del museo, ¿puede ser? No, es mi casa. Tu casa, mirá, tenés... Sí, estoy siempre rodeado de libros. Rodeado de libros, de trabajos, de esto que te apasiona, porque sos un verdadero apasionado de lo que haces, ¿no? Y sí, es que estas cosas, bueno, un poco vos lo hablabas hace un rato, la cuestión más de la ciencia y todo eso realmente es porque uno es un apasionado, ¿no? Si no, cuesta entender a veces. Tal cual, especialmente en momentos como estos, donde los sueldos en las universidades, en la ciencia, se han retrasado una barbaridad, mucho más que en otras áreas. Y sin embargo, y bueno, muchos de ustedes... no sé tu caso en particular, pero muchos que conozco tienen ofertas para irse a trabajar a otros países, ¿no? Donde ganarían muchísimo mejor. Bueno, sí, como bien lo decías vos hace un rato, por suerte la ciencia argentina, los científicos argentinos somos muy bien rankeados en el mundo, fundamentalmente gracias a CONICET, pero también a las universidades que tenemos de gran calidad. Entonces, bueno, nunca faltan ofertas para los profesionales argentinos. Y eso, si bien uno podría decir, bueno, qué orgullo, porque los investigadores argentinos son bien rankeados en el mundo, a su vez es complicado porque se llevan a los grandes pensadores, se los pueden llevar porque ahí no tienen problemas en pagar sueldos más altos o no los consideran ñoquis, entonces bueno, suele haber lo que se llama la fuga de cerebros, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Y eso es muy triste para nuestro país porque pierde mucha gente importante, como fue el caso de Milstein en su momento, ¿no? Así es, y bueno, hace pocos días, por ejemplo, Canadá anunció que aumentaban mucho su inversión en ciencia y los sueldos en particular de postdoctorados, y entre otras cosas para atraer cerebros. O sea, los países están ávidos de los mejores cerebros y en lugar de expulsarlos, prefieren darles incentivos para que vayan a trabajar allá. No solamente los propios, sino también de otros países. Pero bueno, te llamamos porque justo esta semana dieron a conocer un interesantísimo hallazgo nuevamente en la Patagonia, que ahora es un lugar árido, muy árido, donde uno dice, bueno, no hay tantas formas de vida de estas así floridas que impresionan, y sin embargo en la época de los dinosaurios, hace muchos millones de años, estaban justamente, había un montón de especies, y ustedes siguen y siguen encontrando nuevas especies. ¿Nos contás cómo fue este hallazgo y por qué es importante? Bueno, sí, como decís vos, la labor, digamos, de los paleontólogos en los hechos es infinita,
porque la cantidad de especies que existieron durante los 180 millones de años que los dinosaurios dominaron la Tierra es prácticamente infinita, así que vamos a tener trabajo siempre. Y en el caso de nuestra Patagonia, tenemos la suerte que las rocas que alojan a los dinosaurios afloran durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, y los dinosaurios son muy frecuentes, así que tenemos muchísima suerte de, bueno, nada, de tener esta hermosa Patagonia llena de dinosaurios. En particular, el dinosaurio que presentamos viene de la zona cercana al Chocón, que es un lugar donde ya ha brindado muchísimos dinosaurios, en el norte de la provincia de Río Negro, en rocas que tienen unos 90 millones de años de antigüedad. Y como vos decías hace un ratito, en primer lugar hay que ponerse en la cabeza lo que son 90 millones de años, que es mucho tiempo. Piense que no existía la cordillera, piense que que la Patagonia, debido a esa falta de cordillera, la humedad del Pacífico entraba tranquilamente a nuestra Patagonia, y entonces teníamos bosques, teníamos lagos, teníamos ríos repletos de peces, tortugas, cocodrilos, y entre toda esa variedad, que hoy en día ya no existe más, teníamos los dinosaurios. Piensen también esto, ¿no? Que no solamente en la época de los dinosaurios vivieron solo los dinosaurios, mucha gente a veces confunde esto. No. Los dinosaurios estaban rodeados de insectos, de plantas, de peces, de lo que se les ocurra, de lo mismo que tenemos hoy en día. Y no todos eran así gigantescos como uno piensa en el patagotitano, qué sé yo, esos dinosaurios enormes. Había dinosaurios de distintos tamaños, ¿no? Claro, incluso vos pensás que tal vez estos dinosaurios muy grandes, en realidad son más frecuentes porque son más fáciles de encontrar. Uno ve un hueso de 2 metros de largo y lo ve desde lejos. En cambio, los dinosaurios más chiquitos, o los otros organismos que acompañaban a los dinosaurios, son tan pequeños que muchas veces es más difícil encontrarlo. Y es por eso que tal vez hasta sean más importantes, en el sentido que es información que en general no tenemos porque son bichos chiquitos. Y este es el caso del dinosaurio que descubrimos hace ya unos años, allá por el 2018, que lo llamamos Chaquisaurus, y que fue justamente el hallazgo que presentamos esta semana. Claro. ¿Qué es exactamente lo que encontraron? Porque uno se imagina, quienes somos visitantes más o menos habituales del Museo Argentino de Ciencias Naturales, vemos los esqueletos completos, pero no siempre uno tiene la suerte, o las réplicas de estos esqueletos, no siempre uno tiene la suerte de encontrarse el fósil completo de un dinosaurio, ¿no? O del organismo que sea. ¿Qué es lo que encontraron ustedes y cómo se dieron cuenta de que se trataba de una nueva especie? Claro, en realidad casi nunca encontramos un esqueleto completo. Eso es algo que no pasa prácticamente nunca. Nosotros en realidad lo que hacemos es exponer al público, se reconstruye para que el público pueda apreciarlo en realidad. Pero bueno, muchos de los animales están bastante incompletos. En el caso del Chaquisaurus, lo primero que encontramos fue la cola. Y era justamente, este ejemplar era tan raro que no sabíamos bien de qué se trataba en un comienzo. Junto a la cola aparecieron otros restos, después aparecieron otros individuos más del Chaquisaurus, incluyendo uno bastante jovencito, y eso nos ayudó a completar este rompecabezas, ¿no? De cómo era esta especie. Primero pensábamos que se trataba de un dinosaurio carnívoro, y luego nos dimos cuenta que pertenecía a un linaje de dinosaurios herbívoros que ahora están apareciendo en mayor cantidad, pero hasta hace poco eran bastante escasos, ¿no? Que eran dinosaurios herbívoros relativamente chicos. El Chaquisaurus no alcanzaba los 3 metros de largo. Piense que para un dinosaurio eso es muy chico, y además, piense que era pura cola, así que era un animal bastante chiquito, y el jovencito que encontramos apenas alcanzaba el metro de largo, ¿no? Claro, y ustedes, como contabas, tenía esas particularidades que los sorprendieron, ¿no? Especialmente justamente la cola. Claro. La cola muestra rasgos que nos hace recordar muchísimo a los dinosaurios carnívoros por la disposición de las diferentes estructuras. No importa eso. La cuestión es que un rasgo más raro era que la cola se curvaba hacia abajo. Si uno mira las últimas películas de dinosaurios, por ejemplo, como Jurassic Park, bueno, ya no es la última. Si no la sabe Jurassic Park, yo ya me quedé un poco Pero bueno, desfasado. es la icónica. Claro, las colas de los dinosaurios están casi rectas o incluso medio apuntando para arriba, nunca tocan el suelo. En el caso del Chaquisaurus, la cola se curvaba hacia abajo, y eso es algo inédito.
que realmente nos sorprendió muchísimo porque nos hace recordar a las antiguas reconstrucciones de los dinosaurios que se hacían allá por el siglo XIX, que los hacían justamente con la cola curvada hacia abajo. Entonces, un poco hemos vuelto a ese concepto, al menos en el caso del Chaquisaurus. Pero, ¿qué pasa? Como en pocos de estos animales se conoce la cola entera, no vaya a ser cosa que la cola curvada hacia abajo sea un rasgo que tienen muchísimos animales más, pero todavía no lo encontramos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta de una persona que es simplemente observadora y lectora de estos temas, pero cuando ustedes encuentran los fósiles, ¿cómo hacen para saber que se trata de una nueva especie y no de una variación entre individuos de la misma especie? Bueno, en muchos casos eso es complicado. En general lo que intentamos hacer es cuando proponemos una nueva especie, estar totalmente seguros que los rasgos que tienen no entran dentro de la variación de una población. Es decir, que sea muy diferente, que tenga rasgos que sean realmente distintivos, entonces uno ahí puede decir, bueno, esto no entra dentro de la variación de una población. Pero uno puede equivocarse. Hay muchísimos casos en los cuales se pensó que eran distintas especies y en realidad son una, y al revés, que se pensó que era una especie que variaba muchísimo y resulta que eran varias. ¿Qué pasa? La paleontología lo único que nos brinda por ahora son los huesos. Entonces nosotros tenemos que manejarnos con evidencia que es escasísima. Pensá que un dinosaurio no solo se componía de huesos, se componía de músculos, de cerebro, de piel, de ojos. Bueno, todo eso nosotros no lo tenemos. Entonces no sabemos qué nicho ecológico ocupaba, cómo se relacionaba con otros dinosaurios. Eso en general no lo sabemos, solamente tenemos los huesos. Entonces nos tenemos que guiar con eso y obviamente tiene un margen de error muy grande, porque no tenemos al animal completo, no tenemos su comportamiento, no tenemos absolutamente nada de eso. Así que siempre trabajamos, digamos, con cautela. Uno tiene que tomar el trabajo paleontológico como eso, como decir, bueno, esta es la evidencia que tenemos, pero muy probablemente la historia sea distinta. Del Chaquisaurus, por ejemplo, no tenemos nada del cráneo. Así que, ¿cómo era la cabeza? Bueno, nosotros suponemos que era como la de sus parientes, todos los otros dinosaurios que conocemos que eran más o menos cercanos. Pero en realidad no sabemos, capaz que tenía un cuerno en la cabeza. ¿Quién sabe? Hasta que no aparezca no lo podemos decir. Entonces, eso es lo que tenemos, lo que tiene la paleontología, ¿no? Que siempre estamos trabajando con una pequeña porción de lo que eran los animales. Claro, y lo mismo se puede decir respecto de la piel, ¿no? Uno se pregunta cómo serían los colores, la piel, y ustedes solo pueden inferirlo haciendo comparaciones con otros similares, ¿no? Claro, y muchas veces nos dan sorpresas. Por ejemplo, dentro de los tiranosaurios, dentro del grupo del Tyrannosaurus, toda esa familia, bueno, hay animales que tienen el cuerpo emplumado, otros que no. Entonces, claro, pasaba como, por ejemplo, hoy en día uno agarra un mamífero como no sé, un hipopótamo. Un hipopótamo casi no tiene pelo y es un mamífero. Una ballena no tiene pelo y es un mamífero. Entonces, dentro de un mismo grupo tenemos animales excesivamente peludos como una rata y casi pelados como un elefante. Y esto mismo pasaba en los dinosaurios. Estamos viendo que la historia es recontra compleja, como era de esperarse, porque la actualidad es muy compleja. Bueno, imagínate, la historia de los dinosaurios también. Entonces, a veces, si tenía el cuerpo con plumas o no, y son dos especies que son muy parecidas, bueno, a veces una tiene plumas y la otra no. Es decir, es muy complicado. Claro, Se nos complica cada vez más. Cada vez que sabemos más, se nos complica más. y yo decía al principio que uno piensa que ya no van a aparecer más, porque aparecen y aparecen, en algún momento se van a terminar de aparecer. Pero cuando charlamos esta semana vos me decías, no, porque la cantidad de especies que se encontraron solo en la Argentina es una proporción pequeña, y si uno piensa todos los millones de años en que los dinosaurios dominaron el planeta, todavía en teoría deberían quedar muchas por aparecer, ¿no? Sí, de hecho, conocemos en todo el mundo menos del 1% de las especies de dinosaurio que existieron. Para que te des una idea del desconocimiento que tenemos. Hay periodos enteros de los cuales se conoce solamente una especie. Y si uno se guía por los animales que viven hoy en día, que son miles y miles y miles de especies de roedores, miles de especies de aves, en la época de los dinosaurios tuvo que ser lo mismo. Entonces nos faltan miles y miles de especies por descubrir. Por eso te digo que es prácticamente infinito nuestro trabajo.
Me comentabas que solo en la Argentina se encontraron hasta ahora 160 especies. Y eso es, como decíamos, solamente una pequeña proporción de lo que se encontró en el mundo. Pero otra cosa que uno se pregunta es, ustedes salen de campaña, ¿no? Generalmente las campañas se hacen en verano, digamos cuando el clima lo hace un poco más sencillo. Y llegan a un lugar, no saben con qué se van a encontrar, y a veces se deben encontrar, por ejemplo, con dinosaurios o con fósiles, con restos de fósiles que ya se conocen. ¿Y qué hacen entonces? ¿Los dejan en el terreno o se los llevan? No, bueno, como decís vos, muchísimas veces vamos al campo y nos encontramos con fósiles que ya se conocen, animales ya conocidos, es muy frecuente que pase esto. Y lo que hacemos como paleontólogos tenemos el deber de también extraerlos, porque nosotros lo que tenemos que hacer es proteger el patrimonio. Los fósiles son patrimonio de todos los argentinos. Es decir, nosotros lo que hacemos somos custodios de ese patrimonio, somos responsables de ese patrimonio en el momento que lo encontramos, tenemos que extraerlo, lo extraemos, lo limpiamos y lo depositamos en los museos públicos, también hay algunos museos privados, pero que tienen todas las características que tiene que tener la ley, cumple con todas las normas, y ahí tienen que permanecer supuestamente por la eternidad. Entonces, si en 1000 años un argentino quiere ir a ver uno de estos fósiles, tiene que estar a disposición. De hecho, los fósiles, como son patrimonio de todos los argentinos, están a disposición de todos los argentinos. Obviamente es lógico, no puede ir cualquiera a manosearlos, sino que tiene que tener su resguardo y demás. Pero son patrimonio nuestro, así que hay que cuidarlos. Bueno, son los guardianes del pasado, de la vida en nuestro planeta, ¿no? Del pasado incluso remoto. Así que ustedes se ocupan de cuidarlos, de depositarlos en los museos, donde todos los que queramos podemos ir a verlos y a maravillarnos sobre estas cosas. La verdad, si hay un campo, hay muchos campos en los cuales la Argentina se destaca, pero en la paleontología tenemos muchísimos exponentes que son valorados por sus descubrimientos en todo el mundo. De hecho, uno de los últimos dinosaurios gigantescos que se encontró en la Patagonia, se hicieron réplicas y se exhibió en Nueva York, una réplica en el Museo de Londres. En fin, el mundo sabe que la paleontología argentina es de primer nivel. Así que un orgullo, una admiración, y siempre es el asombro de asomarse a lo que ha pasado de la vida en nuestro planeta y de ver cómo trabajan, ¿no? Como verdaderos detectives a partir de señales, de pruebas, de vestigios que son escasos y a partir de los cuales hay que poder interpretar y sacar conclusiones de qué fue lo que pasaba, ¿no? Así que te mandamos... Sí, totalmente. Sí. Adelante, adelante. No, te quería comentar que algo interesante, si querés, es que acá tenemos escuelas paleontológicas de muchos años de antigüedad. O sea, paleontólogos vienen trabajando acá en Argentina hace mucho. Y estas escuelas son importantes porque, por ejemplo, el caso del Chaquisaurus, de este dinosaurio, lo encabeza Rodrigo Álvarez Nogueira, que es, cuando lo estudió, era apenas estudiante en la universidad, no se había ni siquiera recibido y ya estaba estudiando su primer dinosaurio. Es decir, acá tenemos, la paleontología tiene tanta importancia que las escuelas paleontológicas empiezan de cuando uno es bien chico. Yo empecé en el museo cuando tenía 16 años, entonces esto también es importante remarcar. Que acá tenemos, digamos, escuelas largas de mucho tiempo y que eso ayuda a la formación de los profesionales muchísimo. Bueno, uno de los autores del trabajo, según pude ver, es Fernando Novas, que tuvo una escuela durante mucho tiempo, incluso de chicos en el museo, tratando, digamos, enseñándoles, porque muchos chicos tienen esa fascinación por los dinosaurios y, como vos decís, se estimula, se promueve y se van pasando el legado de generación en generación, lo cual es maravilloso y que es importante que no se corte. Fede, siempre un placer enorme hablar con vos y un gran abrazo y la admiración de todos por este nuevo descubrimiento. Gracias a vos, Nora, por la invitación y bueno, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Estuvimos hablando con Federico
Añolin, uno de los grandes paleontólogos argentinos, es licenciado en biología con orientación en paleontología, doctor en ciencias naturales de la Universidad Nacional de La Plata, la universidad pública, especialista en paleontología de vertebrados, particularmente dinosaurios, investigador independiente del CONICET en el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia e investigador de la Fundación Azara. Hay preocupación ahora por la gripe aviar. A ver qué nos trae esto. Estamos cansados de virus, de bacterias, de infecciones, pero bueno, hay que hacerle frente. Efectivamente, la OMS está en alerta porque la influencia aviar altamente patógena, producida por el virus H5N1, más conocida como gripe aviar simplemente, está diezmando la vida silvestre en todo el mundo. Ya se transmitió a bovinos y en pocos casos se transmitió también a humanos con alta tasa de mortalidad. El brote es algo sin precedentes y ya se convirtió en una pandemia animal. Desde que se identificó por primera vez, la cepa H5 de influencia aviar y sus variantes hicieron necesario sacrificar más de 500 millones de aves de granja. Las muertes de aves silvestres se estiman también en millones, con alrededor de 600.000 en América del Sur solo desde 2023. Y hay que tener en cuenta que las cifras son potencialmente mucho más altas porque no se puede seguir puntualmente cada una de las aves que fallece por esta infección, ¿no? También se infectaron por lo menos 26 especies de mamíferos. Reino Unido inició el primer ensayo clínico de una vacuna terapéutica personalizada de ARN contra el melanoma. En efecto, la misma tecnología que las vacunas de COVID, las vacunas de ARN, y se está probando en ensayos de fase 3, que es la etapa final de las pruebas clínicas antes de poder pedir la aprobación. Está diseñada para ayudar al sistema inmunológico a reconocer y eliminar células cancerosas, o sea, vacuna terapéutica, no preventiva. Los médicos de los hospitales del University College London la administran junto con otro medicamento para el cáncer, para este tipo de cáncer, que también ayuda al sistema inmunológico a destruir las células cancerosas. La vacuna es personalizada y esto quiere decir que su composición cambia para adaptarse a cada paciente individual y coincidir con la firma genética única del tumor de ese o esa paciente, y funciona ordenando al cuerpo que produzca proteínas o anticuerpos que ataquen los marcadores o antígenos que se encuentran solo en esas células cancerosas. Un estudio sugiere que las mujeres deberían dejar de vapear si quieren quedar embarazadas. Sí, muchas veces se pinta el vapeo como algo totalmente inocuo, sin embargo hay muchos estudios que muestran que no lo es. En este caso, la autora del trabajo que sugiere esto, la doctora Helen O'Neill, profesora de genética molecular y reproductiva, también del University College de Londres, y su equipo encontraron una hormona que indica fertilidad en niveles más bajos en fumadoras de tabaco, pero también en vapeadoras, o sea, en las que usan estos adminículos para reemplazar el cigarrillo pensando que es inocuo. Esta es la primera evidencia que muestra un vínculo entre la fertilidad y el vapeo en una población grande. Las mujeres deberían dejar de vapear si esperan quedar embarazadas, dijo O'Neill a The Guardian, el diario inglés. Así que las mujeres que quieran ser madres y vapean pensando que no es dañino como el cigarrillo, tendrán que reconsiderarlo. ¿Sabías que
¿Sabías que, si le damos suficiente tiempo, un mono tipeando al azar puede escribir las obras completas de Shakespeare? ¿Y que, en promedio, tus parejas tuvieron más relaciones románticas que vos? En Te regalo un teorema, matemática para enamorar, editado por Tanta Agua, Pablo Groisman, matemático de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, sorprende, emociona y deslumbra con estas herramientas matemáticas que son verdaderas obras de arte, eternas e inmutables. Los hay para todos los gustos, sencillos, complicados, elementales, evidentes, inesperados, clásicos y divertidos. Te regalo un teorema es, ante todo, una declaración de amor y de humor a la matemática. No te vayas, ya volvemos con más Al Infinito y Más Allá. Más allá, estamos en vivo como cada domingo hasta las 13 con este programa que intenta viajar por lo más importante de la ciencia, de la salud y la tecnología. Recuerden ustedes que pueden seguir disfrutando donde quieran y cuando quieran cada uno de los contenidos o todos los programas completos del ciclo. ¿Cómo y dónde? Muy fácil, ingresan a www.norabar.com.ar y allí se van a encontrar con todos los contenidos del programa. Talentos, noticias, entrevistas y, como les decía, todos los programas completos del ciclo para escucharlos en audio y en formato podcast. www.norabar.com.ar. Y como siempre les decimos, les agradecemos muchísimo la participación que están teniendo en el programa, los leemos y los escuchamos, pero los leemos también a través del chat de YouTube. Yolanda Belli dice: buenos días Nora y equipo, rogando para que en el Congreso se reflexione y que la marcha del martes los haga pensar. Abrazos a todos los científicos. Flor, ¿también tenemos mensajes de los oyentes? Buen domingo Nora, buen domingo Infinito. Navarro hizo referencia a la nota del domingo pasado sobre el uso del celular y los problemitas que trae, y se abrió por todos lados. Ahora están en varios portales de todos lados hablando de eso, así que marcaron tendencia. Un besote Nora, el César, suscriptor. Gracias, César. Sí, es cierto, tuvo muchas repercusiones esa entrevista. Así es. Bueno, es un tema que nos preocupa a todos. Ajá. ¿No? Sí. Dos mensajes más de oyentes. Gabriela dice: gracias, Norita, por tus lindos programas. Aguante la ciencia, conciencia, dice Argentina. También Héctor López sobre los dinosaurios. Hay que salir a buscar dinosaurios y encerrarlos en un gran museo con rejas gruesas. Dice: muchas gracias a todos por participar. Si quieren seguir haciéndolo, lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 25 80 93 60. También vía Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Nora, vamos ahora, si te parece, con la segunda entrevista disponible del día. Bueno, como decíamos hace un ratito, la ciencia argentina tiene exponentes del máximo nivel internacional. Basta con recordar que la Organización Meteorológica Mundial en este momento está conducida por una argentina, Celeste Saulo. Hay un argentino al frente de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En fin, hay referentes argentinos en muchísimas disciplinas. Y esta semana nos desayunamos con la noticia de que tenemos también un argentino, cordobés, para más datos, que está entre los finalistas a un Nobel de la Ecología. Sí, la organización o la Fundación Frontiers, que es una que está vinculada con revistas de altísimo impacto en la ciencia, en muchas áreas, porque hay Frontiers en distintas disciplinas. Bueno, tiene un premio que se llama Frontiers Planet o Planeta, que quiere justamente recompensar o estimular el trabajo de aquellos que investigan en áreas que tienen que ver con el cambio climático, con la biodiversidad, con hacer sustentable la vida en el planeta que nosotros en este momento nos estamos empeñando en destruir, lamentablemente, tal vez no individualmente, pero como género humano. Bueno, uno de los finalistas para este premio importantísimo que se va a dar en junio, el 26 de junio, creo, exactamente el día, ahora lo vamos a charlar con él, y que recompensará con más de $1 millón a cada uno de los 3 elegidos. Bueno, uno de los finalistas para este premio es el cordobés Pedro Jauregui Berri.
biólogo y doctor en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador adjunto del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal en el Centro Científico Tecnológico del CONICET Córdoba. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por atendernos y, como decía recién, nos sorprendió porque estamos hablando de un premio. Está bien que no todo es el vil dinero, pero eso muestra la importancia de esta distinción, que además quienes sometieron trabajos, porque lo que hicieron fue enviar trabajos ya publicados, eso es lo que consideraba este premio y que considera, digamos, para elegir a los tres ganadores, fueron evaluados estos trabajos por un jurado de 100 especialistas, así que es algo realmente del máximo rigor, muy serio, no van a entregar $1 millón así nomás a cualquiera, así que eso nos da la pauta de la importancia que tiene y de quienes se postularon a este premio. Pero contanos cómo fue tu participación, cómo se hizo, de qué se trata exactamente el premio y qué es lo que falta de aquí para adelante. Bueno, esto empezó el año pasado con una convocatoria que recibí yo por vía institucional del instituto que estoy trabajando, que es el INVIP. Y bueno, surgió esa posibilidad de presentar trabajos, artículos publicados en los últimos 2 años. Y justo teníamos este artículo que nos gustó mucho cuando lo hicimos, cuando lo publicamos, y ha tenido mucho impacto. Entonces pensábamos que encajaba muy bien con lo que se pedía en esta convocatoria, el perfil de artículos que se pedía. Entonces decidimos con todo el equipo de autores enviarlo, y después todo eso sería ya un proceso formal que, bueno, nos fueron informando a medida que pasaban los meses. Y entonces en un momento recibimos la noticia enorme de que habíamos sido seleccionados como campeones de Argentina para participar del premio. Así es, ya más allá de que seas elegido o no entre los 3 ganadores, entre comillas, ya fue considerado este trabajo y que vos lideraste como campeón nacional. ¿Por qué campeón nacional? Porque digamos, la convocatoria se hizo en 43 países y cada país tenía que enviar como máximo 3 trabajos. En este caso, la representante, digamos, de este premio Frontiers Planeta en la Argentina fue la Academia Nacional de Córdoba, que hizo una convocatoria, la Academia Nacional de Ciencias, con sede en Córdoba, que hizo una convocatoria a quienes quisieran presentarse. Ustedes presentaron este trabajo y bueno, fue elegido entre 23 de todos los que se presentaron, que eran más de 130, no sé, bueno, eligieron 23, ¿no?, como campeones nacionales. Así es. Sí, agradezco muchísimo, ya que lo has mencionado, a la Academia Nacional de Ciencias, que ellos son el organismo nominador oficial para Argentina en estos premios, y en definitiva es esa institución la que puso toda la confianza, digamos, en la nominación nuestra para este premio. Así que han sido parte fundamental en este proceso, digamos. Claro, y nosotros, vos acabas de mencionar un trabajo en particular, porque vos te graduaste de biólogo, empezaste a trabajar, tu tesina fue en otro tema, pero luego te pusiste a trabajar en el equipo, digamos, hiciste el doctorado bajo la dirección de otra eminente bióloga argentina, y especialista en biodiversidad, que es la doctora Sandra Díaz, reconocida en todo el mundo, premiada con múltiples distinciones. Pero bueno, en tu caso te pusiste a trabajar en un tema en particular. ¿Y de qué se trata este trabajo que fue considerado importante como para nominarte para la final de este premio Frontiers Planet? Bueno, el trabajo inició en el 2016, cuando yo me involucré en el Global Assessment, un informe global que se hizo a nivel mundial
que hizo una plataforma intergubernamental que se formó hace unos cuantos años, desde 2012 que existe esta plataforma, y esa plataforma ha ido publicando informes a lo largo de los años, que son informes a pedido de los países que forman parte de esa plataforma, que a esta altura ya son como 150, son muchos, sobre temas que resultan muy relevantes para los países y tienen un formato muy particular estos informes, que es apuntados estrictamente a la interfase ciencia-política. Entonces son informes científicos del máximo rigor, pero al mismo tiempo tienen una forma de redacción y de contenido que apunta principalmente a los tomadores de decisiones, es decir, a los representantes de los países en esa plataforma, para que esa información sea utilizada luego por los países. Claro, no es solo estudiar un tema, sino también dar las herramientas para intervenir, ¿no es cierto?, cuando se puede, en el control de un problema, de algo que puede incidir en un deterioro del ambiente, ¿no? Exactamente. En este informe en particular en el que me involucré yo, que era el informe global sobre biodiversidad, fue el más grande de todos en su momento, de estos informes que elabora esta plataforma que se llama IPBES. Y el contenido de ese informe, la intención era tratar de reflejar la información más rigurosa y más novedosa, de vanguardia, sobre la temática de biodiversidad, el estado de la biodiversidad, las tendencias. También se plantearon modelos a futuro, también se plantearon en ese informe cómo íbamos con el cumplimiento de metas acordadas por los países referidas a biodiversidad, a los objetivos de desarrollo sustentable. Todo ese contenido lo desarrollamos entre 150 autores de 60 países o 70 países. Fue un trabajo muy grande y yo me involucré en algunas secciones de ese informe, y en particular una de ellas resultó muy relevante, que es la que después utilizamos como base para publicar este paper que presentamos, que básicamente lo que hicimos fue tratar de establecer una jerarquía, un ranking de impulsores de cambio o de pérdida de la biodiversidad, que bueno, ya en esa plataforma, en ese informe ya teníamos 5 grandes categorías de impulsores o de drivers, que se llaman en inglés, y dentro de cada una de esas 5 grandes categorías un montón de actividades humanas de distinto tipo que caen dentro de cada una de esas categorías. Y lo más novedoso de nuestro trabajo es que por primera vez analizamos de forma cuantitativa, a través de una revisión sistemática de un montón de estudios ya publicados en las últimas décadas, cuál ha sido el impacto de esos 5 drivers en distintos aspectos de pérdida de la biodiversidad, y los analizamos estadísticamente en una base de datos enorme que recopilamos en ese trabajo. Y bueno, todo eso le dio a este paper una relevancia muy grande, y por eso tuvo mucho impacto desde que lo hemos publicado a fines de 2022. Y bueno, lo postulamos para este premio y se ve que el jurado le impactó mucho, le gustó mucho, y lo seleccionaron como campeón de Argentina para concursar, para competir por el premio mayor. En particular, ustedes estudiaron, y es tu tema de investigación principal, el papel del fuego, ¿no? En los ecosistemas. Claro, esa es mi línea de investigación más disciplinar, digamos, pero en los últimos años, desde el 2016 en particular, he estado más en contacto con otros trabajos más amplios, si se quiere, que incluyen otros aspectos. Y en general en mi carrera he estado involucrado en muchos proyectos interdisciplinarios, bastante grandes algunos de ellos. Entonces, si bien mi línea disciplinar es en ecología del fuego y ecología de plantas en general por el grupo de trabajo en el que estoy, estas posibilidades de interactuar con gente de otros países, con otras disciplinas, con otras formaciones, con otras habilidades, me permitió primero involucrarme en este proyecto de IPBES de 2016, y también tener las herramientas para, con esa participación, poder sacar un producto concreto de eso, que fue este paper. Y hasta el día de hoy involucrado en iniciativas y en trabajos que no tienen que ver estrictamente con la ecología del fuego, pero al mismo tiempo
sigo también con mi línea disciplinar de ecología del fuego, ¿no? Claro, a mí me llamó bastante la atención el hecho de trabajar en la ecología del fuego, porque uno siempre piensa que el fuego es tremendamente dañino. De hecho se usa fuego para deforestar, para usar el terreno, digamos, para usos agronómicos, en fin, entonces siempre está vinculado, además de la contaminación aérea que produce, siempre está vinculado con algo negativo. ¿Siempre es negativo el fuego para el ambiente? Bueno, esa es una gran pregunta. Es una de las cosas que creo que falta reflejar un poco más o vincular un poco el ámbito científico con el ámbito de la toma de decisiones, de las políticas, porque desde el punto de vista ecológico, de desacople, llamamos nosotros, entre lo que ocurre con el fuego desde ese punto de vista ecológico y desde el punto de vista social o humano. Y bueno, reconciliar esos dos aspectos no es fácil en la vida real. Nosotros estudiamos la parte ecológica y vemos que muchas especies vegetales son tolerantes a los incendios de cierta intensidad, de cierta frecuencia, otras no, otras son más sensibles, otras no lo toleran directamente. Hay muchísima heterogeneidad desde el punto de vista ecológico. Y desde el punto de vista social casi siempre hay una visión negativa, pero porque tiene un impacto concreto el fuego, destruye cosas, contamina el ambiente que nosotros respiramos, produce problemas de infraestructura, contaminación de los ríos a través de sedimentos. Hay un montón, una lista larga de impactos que tiene el fuego que desde el punto de vista humano estrictamente son muy negativos y no lo son tanto desde el punto de vista ecológico, porque son procesos que en cierta frecuencia han ocurrido por millones de años. Entonces, verlo de esa manera únicamente desde el punto de vista ecológico también no sería la solución, porque nosotros formamos parte de los ecosistemas, son socioecosistemas, y entonces lo que hay que hacer es tratar de reconciliar esos dos aspectos y ver de qué manera se puede convivir con el fuego, que es parte de los ecosistemas, ya sea que esté el ser humano o no. Lo que ha hecho el ser humano, como yo te comentaba antes, es cambiar lo que nosotros llamamos regímenes de fuego, que es la ocurrencia de incendios, su frecuencia, su intensidad, la época del año en la que ocurren. Hay un montón de variables que han cambiado en los regímenes de fuego donde está el ser humano involucrado. Empezando porque las causas de los incendios, al menos en Córdoba y en la mayoría de veces, el 95% de las veces es a causa del ser humano, pero hay incendios naturales también. Y también los suprimimos a esos incendios naturales. Cuando ocurren, a veces se apagan. Y eso, desde el punto de vista ecológico, también tiene un impacto. Entonces, no es fácil reconciliar esos aspectos, pero bueno, ese es el desafío. Así es, como todo en el ambiente es de una complejidad enorme esta trama de la vida que nos incluye a todos y en la que si tocamos un hilito estamos afectando a todos los demás. Pero bueno, vamos a seguir muy de cerca cómo sigue este premio. Estaremos pendientes en junio a ver si te toca estar entre los 3 ganadores del premio Planeta. Y bueno, desde ya estamos felices porque se reconoce una vez más la calidad de la ciencia hecha en Argentina en colaboración con el resto del mundo, porque en este trabajo participaron también colegas tuyos de otros países, ¿no? Así que, como todo en la ciencia, hoy es internacional. Te mandamos un enorme abrazo y como decimos, vamos a seguir pendientes a ver cuál es el resultado final de este premio Frontiers Planet. Bueno, les agradezco muchísimo, Nora, a vos en particular, por el contacto y bueno, esperemos que salga todo muy bien en junio. Ojalá, ya volveremos a llamarte para esa oportunidad. Yo tengo mucha fe y apuesto, así que creo que te vamos a tener que volver a llamar. Te mandamos un gran abrazo, Pedro Jáuregui Berry, biólogo y doctor
un argentino que acaba de ser seleccionado entre los finalistas a un, entre comillas, Nobel. No lo da la Fundación Nobel, pero es equivalente en la dotación monetaria, es equivalente a un Nobel en ecología. Tan esperada para conocer, a ver, la historia de quién y sorprendernos y aprender con esa historia. A ver, ¿de quién se trata hoy? Y hoy volvemos a uno de nuestros ídolos así continuos. No se agota ni en un domingo, ni en dos, ni en tres, que es Albert Einstein, de cuya muerte se cumplió un nuevo aniversario la semana pasada. La semana pasada no pudimos referirnos a él, bueno. Pero solo tiene innumerable cantidad de anécdotas, solo vamos a recordar dos. Una es una rareza de un desvencijado libro editado en España, creemos que a comienzos de los años 70 del año pasado, del siglo pasado. ¿Qué cuenta esto? Al sabio alemán Albert Einstein le gustaba muchísimo el violín y lo tocaba naturalmente como aficionado y sin ninguna pretensión profesional, eso es conocido, ¿no? Sucedió que en cierta ocasión el creador de la teoría de la relatividad aceptó tocar en una fiesta de beneficencia y cuando el jovencísimo cronista que estaba encargado de cubrir el evento, un joven de 16 años que debutaba como periodista, y en esa época no eran tan comunes los periodistas científicos, bueno, le informaron quién sería el violinista y lo hicieron con estas palabras: hoy el violín lo tocará el muy famoso Einstein, una figura conocida internacionalmente. El joven cronista, que era totalmente inexperto a sus 16 años sobre las celebridades mundiales, en ese tiempo no había internet, por supuesto, pensó que de verdad el tal Einstein era un violinista famoso. No sabía que era el autor de la teoría de la relatividad. De allí que al escribir su comentario se deshizo en elogios sobre cómo el violinista Einstein, de fama mundial, había interpretado magistralmente, como solo él sabía hacerlo, tal y cual pasajes musicales. Einstein leyó la crónica al otro día, la recortó y le hizo poner un marco. Durante muchos años tuvo este recorte colgado en el estudio donde trabajaba en la Universidad de Princeton, y cuando se lo mostraba a sus amigos decía: este es el elogio más sincero, desinteresado y excepcional que recibí en mi vida. A Einstein le gustaba mucho hacer estos chistes, muy simpático. Y cerramos con otra anécdota, también atribuida a Einstein, aunque mucho más conocida, pero no por eso menos certera. Le preguntaron a Einstein cuáles serían las armas en una próxima guerra mundial. Lo pensó un instante y dio esta respuesta: ¿qué armas se utilizarán en la próxima guerra mundial? No lo sé, depende de la fecha, pues todos los años se inventan armas nuevas. Pero en la guerra siguiente a la próxima, las piedras. Lapidario. Genio y figura de Albert Einstein, un verdadero talento excepcional. Estás escuchando. Laura, hoy compartimos un corte, un extracto de la entrevista que tuvo mucha, pero mucha repercusión en el programa pasado cuando se la realizaste a Andrea Goldin, investigadora en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella, sobre cerebro y redes sociales. La naturaleza lo que hizo fue adaptar nuestro cerebro para que cuando encontramos algo que nos parece que está bueno, liberemos dopamina, sean la señal para decir lo quiero repetir. Los algoritmos aprovechan esto y entonces nos muestran información que nos va a hacer liberar más esos neurotransmisores y que van a terminar generando que tengamos lo que conocemos como conductas adictivas. Lo que sucede con las redes sociales es que se montan sobre estas habilidades innatas de nuestro cerebro y lo van modificando en consecuencia. Somos bichos sociales, somos seres sociales. Entonces nuestro cerebro fue evolucionando hacia lo que se conoce como el in-group, como mantener tu
propio grupo y los algoritmos aprovechan eso. Vamos a ir buscando el feedback positivo y vamos a rechazar el feedback negativo. ¿Y eso qué termina haciendo? Que se va polarizando. ¿Qué están haciendo? Están capturando tu atención y eso se monetariza. Y somos la mercancía porque nuestro cerebro está preparado a lo largo de miles de años de evolución para que te quieran y para que te gusten y para que te guste que te quieran. Lo que se ve en todos los estudios que se están llevando a cabo es que empieza a polarizar mucho más. Y entonces ahí tenés un círculo vicioso. ¿Y por qué es vicioso? Bueno, porque la plasticidad, porque esta capacidad de nuestro cerebro de modificarse por la experiencia no tiene moral. Ahora sí la despedida, Nora, ya no nos queda tiempo. Ya tenemos que aterrizar por hoy. Muchas gracias a nuestra operadora Florencia Trevino. En las cámaras a Marco Ruiz. En redes a Federico Pasos, a Sebastián Díaz, aquí a mi lado en la locución y coordinación general. A Eva Ojeda Bar en la producción. Y por supuesto, como siempre decimos, a todos ustedes que son el sentido de este programa que se propone hacer una recorrida así, a la velocidad de la luz, por los hechos importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan una excelente semana y nos encontramos de nuevo el domingo que viene a las 12 en punto, aquí en el Destape Radio. Esto fue